Ya, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan, cierto? Que alguien ponga si me escuchan. Profe, sí se escucha. Ya. Oye, vamos a comenzar con esta última, la última clase que nos queda pendiente, que es sobre los Luego, que procedimientos es como un resumen urológicos. de todas las... Vamos a hacer una repasadita por finalmente todo lo que hacemos nosotros como procedimiento y los síndromes más frecuentes urológicos que tienen que conocer, más que nada que ven en urgencia o en el consultorio, ¿ya? Y que tienen que manejar. Lo primero, la endoscopía, ¿ya? Esto ustedes espera, ya tienen una idea. Espera, estoy viendo acá, aceptando algunos que todavía se siguen metiendo. Vamos a dejarlo ahí para que se puedan meter todos Que los de todas maneras, todos los que quieran. Ya, la endoscopía, ¿qué es? Es la visualización de los elementos ópticos. Acá ustedes pueden ver a la derecha, esto es un cistoscopio flexible, la verdad quizás lo hayan visto porque son los mismos muy similares, no los mismos, pero que se usan para colonoscopía, endoscopía. Ya, nosotros utilizamos básicamente, es la misma idea, ¿ya? Pero déjenme seguir aceptando acá, los vamos a ir aceptando todos. ¿Para qué sirven esto? Pueden ser, lo usamos para dos cosas, diagnóstico o terapéutico. Muchas veces ambas al mismo tiempo. ¿Para qué sirve? Realizar biopsias, realizar resecciones transuretrales, tratamiento de los cálculos, instalaciones de catéteres, de nefrostomías, de catéteres doble J. El uretrocistoscopio, que es como el que ven acá a la derecha, puede ser tanto rígido como flexible. El nombre, la verdad, lo dice todo. El flexible uno lo maneja con un comando acá en el cabezal, en que puedo rotarlo, es lo más parecido a un joystick de un videojuego que pueda haber, que lo voy maniobrando y le voy dando la dirección según como yo quiera. Y el rígido es, como dice el nombre, una óptica y camisa rígida que no puede, no adquiere ningún tipo de flexibilidad y no puedo comandar la dirección. Esto de uretrocistoscopio, como dice el nombre, es para ver tanto uretra como vejiga, y el ureteroscopio es para ver el uréter hasta el riñón. En verdad se llama ureteronefroscopio, que eso puede ser flexible o rígido siguiendo la misma lógica que le acabo de explicar. Nefroscopía es cuando con un nefroscopio entramos por vía percutánea generalmente. Es muy parecido a un cistoscopio, pero generalmente un poco más grueso, y se entra por vía percutánea o vendría siendo el rígido, y el flexible se llama ureterorenoscopio flexible, que es bastante similar a este uretrocistoscopio que mostré acá en la foto. ¿Ya? doctor, disculpe, antes de continuar, ¿podría volver a de atrás? Sí, En el cuando está hablando del ureteroscopio y el uretrocistoscopia, ¿hasta dónde dijo que llegaba cada uno? el uretrocistoscopio, vejiga, uretra, ¿ya? Y el ureteroscopio está hecho para acceder tanto al uréter como al riñón. Perdón, En el dijo fondo, el ureteroscopio. el ureteroscopio, sí. Ah, ya, eso es vejiga riñón. No, uréter y riñón. Ah, ya, ureter riñón, perdón, gracias, gracias. Sí, sí, acá la gente esos nombres medio complejos, pero están bien claros, la verdad, al final con el nombre. Esto es uretrocistoscopio, o sea, de uretra y cistoscopía que es de la vejiga. ¿Ya? El otro es ureteroscopio, ¿ya? O sea, sí, no está ahí como el prefijo de la uretra, sino que del urete, ¿ya? Son medio enredados al principio, pero al final se van a dar cuenta que tienen ahí su lógica. Y el nefroscopio es por el riñón, ¿cachai? Y les voy a ejemplificar cada uno de estos. Y tengo unas fotitos para que quede más claro.
Ya, la cistoscopía o uretrocistoscopía, que es el mismo procedimiento, como les decía, me permite ver la uretra y vejiga. ¿Qué vamos a ver? Este instrumento que está acá, que como les digo es casi idéntico a un colonoscopio, es más corto. ¿Qué podemos ver? Tanto como diagnóstico terapéutico, estrecheces en la uretra, en cualquier punto de la uretra, los crecimientos prostáticos, cálculos en la vejiga, evidenciar cómo se ve una vejiga de lucha. Acá tengo las fotos. ¿Ven mi apuntando acá? Sí, sí, sí. Ya. Esto es una vejiga. Yo estoy acá adentro con con un cistoscopio. Estoy viendo la vejiga. ¿A alguien se le ocurre qué podría ser esto? Bueno, yo sé que son imágenes nuevas para ustedes, pero por eso les voy a ir diciendo. Esto es un divertículo vesical, ¿ya? Esto que se ve acá es la pared, la mucosa vesical. Y esto de acá es como, tal como los divertículos del colon, etcétera, en la vejiga, cuando son vejigas de lucha, es decir, que durante mucho tiempo la vejiga ha tratado de vencer la salida de la orina, que la gran mayoría de las veces por crecimiento prostático se empiezan a formar estos pseudodivertículos, ¿ya? Que son estas como saculaciones. Acá hay muchas veces pueden llegar a ser muy grandes y causar problemas, ¿ya? Este es el cuello del divertículo y para acá adentro habría que meterse ahí para ver el tamaño de este divertículo, ¿ya? Pero es una de las complicaciones de la vejiga, de la uropatía obstructiva baja, ¿ya? Esto de acá abajo, ¿a alguien se le ocurre qué es? Es la próstata, ¿ya? Esta es la visión clásica de un crecimiento prostático que yo estoy viendo con una cistoscopía. Imagínense, este es el verum montano y estos son los lóbulos laterales de la vejiga. Acá claramente es una próstata que es obstructiva porque esto se debería haber desobstruido, sin estos mamelones, ¿ya? Esto probablemente es un paciente que tenía clínica de uropatía obstructiva baja y se le realizó una cistoscopía y se ve la próstata obstruyendo la salida de la orina. O sea, si yo paso por acá, llego a la vejiga. Esto de acá que se ve bien puntiforme, que se ve medio fibroso, como una cicatriz, poco vascularizada, esto es una estrechez uretral, ¿ya? Esto debería ser un lumen amplio, sanito, vascularizado, y ustedes ven así y lo vemos con mucha frecuencia, pacientes que llevan meses orinando por un hoyito así de fino, que lo único que cabe acá es una guía que miden menos o sea, que miden, para que se hagan la idea, eh, las guías deben medir, un French son 0,33 milímetros, no sé, son guías milimétricas realmente, ¿ya? Pero esto es típico de una estrechez uretral. Y esto de acá que se ve es un tumor de vejiga, ¿ya? Aquí está, hay pared de la vejiga normal, y acá claramente este es un paciente típico que sospecha, que consulta por hematuria, generalmente asintomática, o sea, de la nada, paciente fumador, 60 años, que orina con sangre de forma autolimitada. Hay que parar la antena, hay que estudiarlo, y uno de los estudios es hacerle una cistoscopía y vemos claramente acá que tiene un tumor grandote, ¿ya? Todo esto está muy vascularizado y es lo que sangra, ¿ya? Me pregunta acá dónde era el tumor. Este tumor es de la vejiga. No sé si me están preguntando por esta imagen u otra, pero es un tumor vesical esto. Si quieren eso. Si quieren de repente me preguntan por el micrófono porque puede que me pierda las preguntas que estén en el chat. Así que sin miedo, aprovechemos que somos pocos, me pueden preguntar directamente. Este es el ureteroscopio, el semirrígido, el que está acá a la derecha arriba. Como lo ven, no es un instrumento flexible, es un instrumento bien largo, porque imagínense que tengo que llegar desde la punta del pene hasta el riñón con ese instrumento, para que tengan en cuenta que es una varilla bien larga. Las puntas de esto generalmente se tienden a ser más pequeñas, pero mide unos 6 7 French, ¿ya? Y acá la parte más gruesa, 9 French.
Y este de abajo es un ureteroscopio flexible, ¿ya? Pueden ver que la punta ahí está flectada y yo lo voy manejando con este control que está en el cabezal. ¿Qué me permite evaluar? El uréter, el riñón, me sirve mucho como diagnóstico de tumores de la vía del urotelio alto. Me sirve mucho para el tratamiento de cálculos urinarios y me sirve también para tanto como el diagnóstico y tratamiento de las estrecheces del uréter, ¿ya? No de la uretra, sino del uréter. Acá vemos. ¿Qué es esto? Esto es un cálculo, ¿ya? Una imagen típica de una litiasis en el uréter. O sea, yo debo estar por aquí viendo este cálculo y lo estoy viendo directamente con el ureteroscopio. Acá el ureteroscopio, esta imagen es un ureteroscopio rígido. Y eso que tengo ahí, que se ve verdecito, es la punta de un láser. Ya el láser, en la punta se pone una luz que es verde para identificar a dónde está pegando el láser. Entonces ahí lo vamos a fragmentar seguramente con ese láser. Y aquí vemos un uréter que tiene claramente una imagen bastante similar a esa estrechez de la uretra que le había mostrado, pero en este caso es una estrechez del uréter, ¿ya? Y esto es una guía que está pasado para poder seguramente abrir esta estrechez eh, con un... Espérenme. Abrir la estrechez con alguna dilatación, ¿ya? Para eso nos sirve ver uréter y riñón. Y este es el nefroscopio, es un instrumento más corto, generalmente está menos angulado también la óptica, generalmente son 20 15 grados, no como los cistoscopios que pueden ser de 30 o de cero. Y esto me sirve básicamente para esta cirugía, que es la nefrolitotomía percutánea, ¿ya? Que es ingresar a través de un trayecto en el riñón que se dilata y yo ingreso, esto es como por posterior, ¿ya? Por el retroperitoneo. Ingreso directamente a uno de los cálices del riñón y como ven acá hay una vaina de trabajo que es esta que se ve blanca o negra en la imagen y por acá yo voy introduciendo este nefroscopio. Identifico esta piedra, como se ve acá, la fragmento con, puede utilizarse distintas cosas para fragmentar. Una de ellas es litoclase, otra es láser, y para lo que me sirve es para fragmentar en pedacitos pequeños este cálculo e ir retirándolos poco a poco con estas pinzas. Acá justo está la mordida de una pinza, vidente. ¿Ya? Y yo voy sacando esos cálculos. Esto me sirve mucho acá, como le he comentado en las clases previas, para los cálculos coraliformes, que son estos cálculos que van adquiriendo la forma de los cálices mayores y cálices menores, que acá en Arica son sobre todo muy, muy, muy frecuentes, ¿ya? Me atrevo a decir que es una cirugía que estamos haciendo semanalmente una o dos en el hospital, ¿ya? Y la gracia es que no tener que abrir estos pacientes, hacerle una nefrolitotomía anatrófica, que la verdad es una cirugía bien antigua que en la actualidad no se realiza, ¿ya? Para que se acuerden de esta opción, ¿ya? El cateterismo uretrovesical, ¿ya? También tiene dos usos, como las cosas que les nombraba anteriormente, tanto diagnóstico como terapéutico. Como diagnóstico nos sirve para obtener muestras de orina, ¿ya? Sobre todo pacientes pediátricos, por ejemplo, se puede hacer sondeo, o pacientes que tienen vejigas neurogénicas, se puede tomar por sonda. Me sirve para medir los residuos postmiccionales en estudios de uropatía obstructiva baja y también me sirve como instilación de contraste para algunos procedimientos urológicos como uretrocistografía, que lo voy a nombrar un poquito más adelante. Y el uso terapéutico me sirve para drenar orina, que sería en casos de retención de orina, para hacer lavados vesicales, puedo utilizar sondas generalmente gruesas, sondas Nelaton, para poder sacar coágulos grandes. Me sirve como terapéutico para la instilación de BCG. ¿Se acuerdan lo que es la BCG? Que lo expliqué en una de las clases anteriores, así muy,
a la pasada, pero para que les sonara. ¿Alguien se acuerda? No, no mucho. Acuérdense que la BCG es el tratamiento que utilizamos en cáncer de vejiga no músculo invasor, ¿ya? Y es un tratamiento buenísimo, con mucha evidencia, que ya lleva muchos años utilizándose en todo el mundo. Eh, que es este bacilo de la tuberculosis y que se instila en la vejiga y que disminuye tanto la recidiva como recurrencia de los tumores de vejiga, ¿ya? Así que para que siempre les suene que el urólogo utilizamos la BCG, ¿ya? Y como terapéutico también lo utilizamos siempre después de cirugías transuretrales, generalmente después de resecciones transuretrales de vejiga o ureteroceles, resecciones transuretrales de próstata. Generalmente dejamos una sonda, que ahí vamos a utilizar sondas de 3 lúmenes, porque lo que necesitamos es irrigar la vejiga. Son 3 lúmenes porque con una se infla el CAF, con el otro lumen se instila suero y con el tercer lumen, que es el más grueso, es por donde sale la orina. ¿Ya? Generalmente se habla de muy pocas contraindicaciones para realizar un cateterismo uretrovesical, pero el que tienen que tener grabado es que cuando hay traumas uretrales o pélvicos en que hay uretrorragia, acuérdense que la uretrorragia es sangre en el meato, ¿ya? Es distinto a la hematuria, ¿ya? En uretrorragia, cuando hay uretrorragia, un signo indirecto que yo sospecho que hay un trauma uretral, una falsa vía uretral, una que se puede dar, generalmente los más frecuentes pueden ser en patología, en fracturas de pelvis, que generalmente van a ser pacientes politraumatizados, ¿ya? Pero para que sepan, paciente con uretrorragia, la idea es no ponerle un cateterismo uretrovesical y lo ideal es esperar que haga un globo y ponerle una cistostomía, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hay una lesión en la uretra, lo más probable es que si intento cateterizarlo voy a hacer aún peor. Esa lesión la voy a empeorar, ya la puedo agrandar, puedo hacer una nueva falsa vía, etcétera. ¿Ya? Generalmente ahí lo que nosotros hacemos es intentar poner esa sonda uretrovesical, pero con una visión endoscópica o hacer previamente una uretrocistografía, que es este examen que les voy a comentar un poquito más adelante. Algo que tienen que tener en cuenta. Siempre los diámetros de estas sondas están medidas en French. Un French son 0,33 milímetros. ¿Ya? Para que se hagan la idea que 10 French son recién 3 milímetros. O sea, usamos sondas o guías también. Esto nos sirve para aproximar más o menos cuánto es el diámetro, pero para que se hagan una idea, un pigtail pequeño eh, que utilizamos nosotros es de 4,8 French, ¿ya? O sea, 1,5 milímetros, ¿ya? Para que cachen lo chiquitito que es. Las sondas también se pueden dividir en Nelaton o Foley. Las Nelaton son como la que aparece acá a su derecha arriba, que es de un solo lumen, ¿ya? Tiene solo una manguera con una vía, ¿no? No hay más. En cambio, las Foley pueden ser de 2 o 3 vías, como aparece acá, y lo más importante que sepan es que cuando son de 2 vías, como les comentaba previamente, por un pequeño lumen, que es este en este caso, se infla el CAF, ya como se ve acá en la imagen. Ese CAF, ¿para qué me sirve? ¿Alguien se le ocurre por qué necesito que inflar un CAF de la sonda? ¿Para qué me puede servir? Para que se quede en la vejiga, ¿ya? Y no se salga la sonda. Obviamente si yo pongo una sonda Nelaton en un paciente que lo quiero dejar con sonda, se le va a salir apenas se levante, ¿ya? Y este CAF lo que hace es quedarse, apoyarse en el cuello de la vejiga e impedir que salga. Y cuando son de 3 vías, se le agrega la irrigación, ¿ya? Solo la utilizamos, la de 3 vías, cuando queremos irrigar, ¿ya? Recuerden eso. Bueno.
Este procedimiento, esperamos que, no sé, ya le enseñaron esto. Me acuerdo que el año pasado yo preguntaba, parece que habían hecho un taller de cateterismo uretrovesical, o ustedes todavía no. No, no fuimos No, nosotros esos. no. Ya, quizás más adelante. Ya, entonces, mira, básicamente lo que hay que saber básico es la uretra femenina masculina. Uretra femenina, súper fácil, mide alrededor de unos 4 centímetros y la verdad es que no hay donde mucho tener una obstrucción, ya como ven acá en la imagen de arriba, eso hay que vencerlo y generalmente es fácil poner una sonda en la mujer, ¿ya? Sin embargo, en el hombre, como la uretra es más larga y tiene distintas porciones, sí podemos tener más complejidades, ¿ya? Como estrecheces uretrales o como crecimientos prostáticos que nos pueden impedir poner la sonda, ¿ya? Tiene que tener en cuenta que está la uretra posterior y la anterior. La uretra anterior incluye fosa navicular, uretra peniana, uretra vulvar y luego viene la uretra posterior, que parte desde la uretra membranosa, prostática y luego acá ya el cuello vesical y entramos a la vejiga recién. O sea, son hartas porciones y que por lo demás en estado de flacidez del pene la uretra no está recta, ¿ya? Entonces hay que considerar esas cosas. Para realizar este procedimiento, que es instalación de una sonda, obviamente hay que explicarle al paciente, ponerlo cómodo, a nadie le agrada que le vayan a poner una sonda. Antibiótico, eso es caso a caso, generalmente no requiere antibiótico. La posición, acostado, un poco con las piernas separadas. En mujeres nos ayuda un poco las piernas flectadas, dado que tenemos que abrir primero los labios mayores e identificar la uretra, ¿ya? Luego identificamos el meato uretral, lo lubricamos con algún gel anestésico, idealmente, como el endogel, que es lidocaína en gel, o vaselina, en el caso que no haya. En hombres es importante traccionar la uretra y dejarla alineada, ¿ya? O sea, esto lo alineamos. Avanzamos la sonda hasta sentir una pequeña resistencia que ya viene siendo la primera curvatura y a medida que sentimos esa resistencia, nosotros descendemos el pene para tratar de alinear lo más posible la uretra, ¿ya? Esto es un poquito más difícil de explicarlo, pero espero que tengamos la chance de hacer un taller y les pueda mostrar bien cómo se hace. Acá me preguntan, profe, ¿en algunos hombres duele o requiere de alguna anestesia? Mira, la verdad que es un procedimiento que se puede hacer sin una anestesia local. Yo estoy hablando de todo esto de anestesia local, pero claro, es un poco incómodo, pero con estos geles anestésicos de lidocaína generalmente tiene una muy buena acción a nivel de la uretra. Uno lo introduce, espera unos minutos en que empieza a actuar la lidocaína y uno anda súper bien, ¿ya? Pero si es que no hay, porque no en todos lados hay, la verdad es que basta con vaselina. Y obviamente no, no es lo más cómodo del mundo, pero se puede hacer y no necesita anestesia general, raquídea, sedación, ninguna de esas cosas. En general es solo con anestesia en gel, ¿ya? Lo importante es que al introducir, tenemos que introducir completamente la sonda y cuando ya la haya introducido completamente, ahí recién tengo que inflar el balón, ¿ya? No puedo inflar el balón de la sonda si es que no he introducido completamente la sonda, porque la podría inflar, por ejemplo, acá en la uretra peniana, o sea, en la uretra vulvar, o en la uretra prostática, o en la uretra peniana. Entonces, y ahí obviamente voy a hacer una lesión en la uretra, ¿ya? Por eso es tan importante avanzarla completamente y ahí recién inflar el CAF. Luego de inflar el CAF, la voy a traccionar levemente. ¿Para qué? Para que el CAF quede apoyado en el cuello vesical, acá. Ahí tiene que quedar el CAF. En caso de las mujeres, aquí, este es el cuello vesical. Entonces, el CAF queda infladito acá y no se sale la sonda. Y con esa leve tracción y sintiendo el apoyo en el cuello vesical, yo me aseguro al 100% de que esa sonda está bien puesta en la vejiga. No me va a causar ningún problema. ¿Ya? El caso que no se pueda realizar, instalar esta sonda y necesito
monitorizar, por ejemplo, el paciente, que es de las cosas más frecuentes, un paciente añoso que está en la unidad intensiva o en intermedio, que está con una falla renal y se necesita monitorizar la diuresis. Le intentaron poner sonda uretrovesical, no se pudo. La verdad es que hay que usar el siguiente paso, que es poner una cistostomía por punción, que es un procedimiento que se puede realizar en sala y con anestesia local, que lo más importante es que para una cistostomía la condición, el prerequisito que no puede faltar nunca es que el paciente tiene que tener un globo vesical, ¿ya? Yo nunca, y esto grábenlo muy bien, nunca tienen que poner una cistostomía en un paciente que eh, tenga la vejiga vacía, ¿ya? ¿Por qué? Un poco de perogrullo, pero imagínense, la vejiga, recuerden que está acá en la pelvis, entonces si está con un globo vesical, voy a tener bien arriba la vejiga y voy a funcionar directamente la vejiga. Sin embargo, si la vejiga está vacía, el paciente no tiene un globo vesical, acá en este sector de la pelvis se me mete todo el intestino. Obviamente funciona el intestino en vez de funcionar la vejiga, así que eso es muy importante. Ya, nunca lo olviden. Este es el kit de cistostomía por punción. Uno les pone a través acá del trayecto lidocaína en la piel, en subcutáneo, prevesical, y luego con este punzón, que es bien agresivo, punciono la vejiga. Hoy en día yo también me apoyo mucho de la ecografía, porque si bien uno por puro examen físico identifica el globo vesical por la clínica, todo, pero hoy en día está bastante más disponible en los hospitales, sobre todo el ecógrafo, entonces te aseguráis que estáis funcionando la vejiga y te quedáis muy tranquilo. Entonces tú introduces este punzón y cuando ya sale orina, por aquí al medio tiene un lumen que yo introduzco esta sondita y después la sondita la fijo a la piel y ahí queda desobstruido el paciente. Me preguntan, ¿requiere globo? No, es globo, claro. Esto no aumenta el riesgo de infecciones versus las sondas uretrales, es la misma incidencia de infecciones. Y acá me preguntan, ¿requiere globo vesical o vejiga distendida con orina? La verdad es que tenga mucha orina, no me sirve que tenga 100, 200 cc, realmente tiene que ser un globo, ¿ya? Por eso o sea, pero no entendí, ¿qué era el globo? Ah, un globo vesical. El globo vesical es un paciente que tiene la vejiga prácticamente llena, ¿ya? Eh, Como les nombraba en una de las otras clases, en el examen físico, este paciente que tiene distendido, acá el hipogastrio, que tiene dolor, que está desesperado, que no puede orinar, y yo lo examino, tengo esta matidez cóncava, ya, porque eso es pura orina, y eso lo puedo corroborar con el ecógrafo y ahí recién poner la cistostomía. Está ahí respondiendo dudas del chat. Ah, bueno, acá lo he explicado un poquito, se me había olvidado esta parte. Está, como les comentaba, este es un kit de cistostomía, el que tiene acá a la derecha, así viene generalmente este es el punzón, este es la sonda, ahí viene un cuchillito, que es un bisturí para abrir la piel, y esto es para hacer las conexiones. Y ecógrafo acá idealmente, se ubican unos 4 centímetros sobre el pubis, se realiza anestesia local, se profundiza, bueno, esto se lo expliqué más o menos. Se hacía la incisión con el bisturí, suficiente para meter este trocar, y al meter el trocar, meto después el catéter, la sonda, y con esto lo fijo a la piel. Generalmente usamos una seda porque no se reabsorbe, ¿ya? Esto ténganlo en cuenta que es como algo más bien de salvataje, para salvar la situación. Lo más utilizado es, no se pudo poner una sonda, nadie pudo, no hay urólogo de turno, el cirujano le pone una cistostomía y que cuando llegue el urólogo el día siguiente o después del fin de semana, podamos pensar todo con tranquilidad y se puede hacer una cistoscopía y ahí yo poner bien una, una sonda uretrovesical, ¿ya? Así que es algo solo de salvataje. Este es un catéter
ureteral, doble J se llama, o pigtail, como cola de chancho. Es de los mejores amigos del urólogo, ¿ya? Estos catéteres, para que se lo graben, realmente salva vidas, ¿ya? Es una sonda muy finita que la idea es que va del riñón, acá, donde se enrolla de la pelvis renal, hasta la vejiga, donde se enrolla nuevamente. ¿Para qué? Esto se enrolla para que no se suba al píctel y se enrolla en la pelvis para que no se baje y se quede desobstruyendo acá el riñón. Si se fijan, y acá por eso les puse una imagen más cercana, esto es un píctel y que tiene muchos hoyitos pequeños, ¿ya? Para que fluya la orina. ¿Ya? La indicación de esto es desobstrucción de la vía urinaria, que puede ser por cálculos, como ven acá en la imagen, por ejemplo, un paciente que llega a la urgencia, que está con mucho dolor, que no podemos operar de inmediato, que está con una infección de ese riñón, le ponemos un catéter porque hay que desobstruir esa vía urinaria y como ven acá, bypaseamos el cálculo, o sea, ese cálculo que estoy mostrando está en el uréter medio, que me está obstruyendo este riñón y generando problemas, yo lo bypaseo. ¿Ya? Lo instalo para, para que la pueda seguir su curso y no se quede obstruida acá y se siga infectando ese riñón. También la utilizamos para lesiones del ureter o cuando hacemos neoimplantes ureterales. ¿Se entiende para qué sirve el píctel, cierto? ¿O les queda una duda? Me queda duda en qué parte se fijaba, no escucho bien, perdón. Queda el extremo proximal queda en la pelvis renal y el extremo distal queda en la vejiga. Y la Ya, forma de poner estos píxeles es con lo que se llama una técnica de Seldinger, ya que se escribió hace ya varios años, más de 50 años, que lo ponemos con un catéter, ya que es la misma técnica que se usa para poner los catéteres venosos centrales, todos los otros catéteres, los cirujanos vasculares, los cardiocirujanos, todo el cuento. Metemos primero acá una guía bien finita y a través de esa guía fina ascendemos este píxel. Y después sacamos la guía y así queda como que uno enhebra el catéter, ¿ya? ya, gracias. Esta es la nefrostomía, que es, como les comentaba, una sonda que va directamente al riñón, ¿ya? Este es un paciente que está de guata, esta es la guata, esta es la espalda, y acá tiene una sonda que va directamente al riñón, ¿ya? Se hace un acceso percutáneo, generalmente vía ecografía y con rayo, y le ponemos esta nefrostomía. ¿Cuándo se usa? Cuando la verdad hay obstrucción del uréter, como por ejemplo un cálculo como tenía mostrado en la imagen anterior, y que no pude acceder por la vejiga, mi segunda opción, no me caliento más la cabeza y le ponemos una nefrostomía, porque el paciente hay que desobstruirlo de alguna manera, ¿ya? Y en otros casos que lo dejamos, en la nefrolitotomía percutánea, que es esta cirugía de cálculos que yo les nombraba recién. ¿Ya? La verdad es que son mucho, siempre la dejamos para segunda opción, segunda o tercera opción, porque son mucho más incómodas para los pacientes. Imagínense, tienen que andar con una sonda acá por la espalda en vez de estar con un catéter que va por dentro de la vejiga del riñón. Entonces, no hay por dónde. En general, es mucho más cómodo para el paciente tener el catéter por dentro, ¿ya? Solo lo usamos cuando es muy necesario. Este otro procedimiento, otro estudio que hacemos del tracto urinario inferior, que se llama uroflujometría, ¿ya? Que es básicamente que el paciente orine en un embudo, que este embudo tiene un sensor que ve la velocidad y la cantidad de orina con la que el paciente micciona, ¿ya? Se tiene que interpretar siempre con al menos 150 cc de orina orinado, ¿ya? Y nos informa la curva en velocidad y en tiempo de cómo orina el paciente, nos informa un flujo máximo, que es el Qmax, dice cuánto tiempo orinó y nos traza estas curvas. ¿Y cuál es la gracia de estas curvas? Que nos orienta un poco a saber cuál es la causa, qué es lo que puede estar causando estos síntomas del tracto urinario inferior. Acuérdense que este estudio lo pedimos en pacientes con uropatía obstructiva baja, con síntomas del tracto urinario inferior. Ya ese es el contexto. Entonces,
Si tengo una curva muy aplanada que tiene muy poca velocidad, generalmente se tiene que venir a la mente esa imagen que le mostré de la cistoscopía, en que el paciente orinaba por un hoyito muy pequeño, es lo clásico de esta curva, ¿ya? Que el paciente orina a muy baja velocidad y muy largo, está más de un minuto orinando, pero nunca llega a una velocidad fuerte, ¿ya? Esa es la típica de esos pacientes. Y pacientes con uropatía obstructiva baja por un crecimiento prostático se ven generalmente así, estas curvas. Orina al principio un poquito más fuerte y después se va achicando el chorro, va volviendo más, con menos velocidad, perdón. ¿Ya? La curva normal de esto debería ser como una campana de Gauss, ¿ya? Para que se hagan la idea. Entonces es un estudio bien útil, ¿ya? Es poco invasivo, es bastante útil. Este es un estudio más, no es tan invasivo, la verdad, pero es poco disponible, la verdad. Por ejemplo, acá en Arica no se hace, ¿ya? Se está, y en Iquique tampoco se hace. En Antofagasta sí, en Tacna, pero el estudio de elección en casos de obstrucción del tracto urinario inferior, pero que lo usamos solo en casos excepcionales, ¿ya? En que acá, ¿qué hacemos? Se instala una sonda por el recto, se instala una sonda por la uretra y acá determinamos de forma indirecta por distintos sensores la presión de la vejiga, la presión del detrusor y la presión abdominal y con eso logro estimar cuál puede ser el origen de alguna alteración en la vejiga. Esto, para que se hagan la idea, es como un estudio más neurológico de la vejiga, ¿ya? Que según estas curvas yo voy a ver si la vejiga se está contrayendo bien, si está contrayendo poco, si hay una obstrucción en la salida de la vejiga, si la vejiga tiene contracciones involuntarias, ¿cómo se llama? La distensión de la vejiga está adecuada, la compliance, etcétera, ¿ya? Para que se queden con la idea, la urodinamia generalmente pacientes neurogénicos. No son los únicos casos, pero eh, traten de asociarlo con pacientes neurogénicos, ¿ya? Es decir, estos pacientes que han tenido lesiones medulares, pacientes diabéticos de larga data, pacientes con enfermedades neurológicas, Alzheimer, Parkinson, que tienen problemas para orinar, todo en general, eso nos podría ayudar harto la urodinamia. Ya, veamos, déjame un segundito. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya, sigamos entonces. Síndrome urológico frecuente, que bien conocen. El escroto agudo es el primero, ya una afección del testículo agudo que se caracteriza por dolor, aumento de volumen, que evoluciona de forma aguda, horas o días. Acá tienen que tener al tiro, paciente que le duele el testículo hace poco, en la mente estas cuatro etiologías: vascular, infeccioso, traumático, tumoral. Excepcionalmente pongo acá tumoral porque tienen que recordar que generalmente los tumores testiculares no duelen, ¿ya? No duelen sino hasta que se infartan o sangran o cualquier otra cosa, pero generalmente el tumor testicular es una masa dura en el testículo que no genera ningún síntoma. La torsión testicular es el primero de estos, que vendría a ser la etiología vascular. ¿Qué es lo que ocurre? Se tuerce el cordón espermático, que es el que lleva la irrigación al testículo. Y al torcer, lleva a que no llegue sangre, que se genere isquemia, y en pocas horas, generalmente se habla de 6 horas, va a llevar a un infarto del testículo. Y como el testículo tiene una irrigación terminal, se muere este testículo, ¿ya? Pues es una de las infecciones es de la urgencia urológica que hay que tener en cuenta. Los urólogos tenemos poca urgencia, pero esto es una urgencia urológica, ¿ya? Y que hay que resolver a la brevedad, antes de las 6 horas. O sea, apenas se sospecha, si no hay ecografía, no hay ecografía, yo exploro directamente al paciente. Explorar, me refiero a que voy a operarlo como cirugía de urgencia y para distorcer este testículo
y fijarlo al saco escrotal para que no se tuerza. ¿Ya? Niño, adolescente, y es muy poco frecuente en pacientes adultos, adultos jóvenes o en más en señores. ¿Por qué ocurre esto? Generalmente son combinación de distintos factores, ¿ya? Se habla que generalmente hay un defecto en la fijación del testículo, algo congénito de la túnica vaginal o del cordón, y porque hay una contracción del cremaster, que es este músculo que envuelve al testículo, y provoca una rotación excesiva y posteriormente una torsión del testículo, ¿ya? Este defecto del testículo de la fijación se llama un defecto de embadajo de campana. ¿Lo tengo acá? No. Ya, pero que esto se inserta eh, eh, como si fuese un bajo de campana, es decir, no tanto en uno de los polos del testículo, sino que más bien en la mitad, y eso lo hace más propenso a torcerse. La clínica, dolor intenso, súbito, después de algún estímulo como el frío, esfuerzo físico, estimulación sexual. ¿Eso por qué después de un estímulo? Porque esos estímulos generan contracción del cremaster. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un testículo que está, tiene este defecto de bajo de campana, es decir, que tiene una predisposición a torcerse y el cremaster se estimula y se contrae, obviamente voy a hacer una torsión y esa va a ser la historia típica. ¿Ya? Testículos se va a ver sensible, ascendido, rotado, puede haber aumento de volumen local, eritema, y no va a tener reflejo cremastérico. El diagnóstico completamente clínico, ¿ya? Si tengo la posibilidad de hacer una ecografía, no va a haber ausencia, o sea, va a haber ausencia de irrigación, ¿ya? No va a haber flujo. Le van a hacer el doble y no se va a ver nada pintado. Y así es como se ve un testículo completamente rotado. Acá está desrotado, se distorsió y ahí hay que esperar un rato a ver si es que agarra vasculatura ese testículo o no. ¿Ya? Acá la verdad el testículo no tiene buen aspecto, se ve completamente infartado, seguramente lleva hartas horas de evolución y en esos casos va. A ver. Alguien me preguntaba acá. Stand-by a esto del testículo. Acá me preguntan, profe, ¿y si el cálculo se deja ahí o lo sacan después? Buena pregunta. Estamos hablando del píctel, que yo lo dejamos paralelo al cálculo. Después sí o sí hay que sacar el cálculo, ¿ya? Porque ese catéter, el paciente no puede vivir para siempre con ese catéter. Y si le saco el catéter, se va a volver a tapar y no lo puedo dejar con el catéter para toda la vida. Entonces después hay que operarlo ese cálculo, ¿ya? Y después de operar el cálculo puedo sacar ese catéter sin problema. Cierro paréntesis. Ujú. Bueno, siguiendo acá con la torsión, ya acá se torció, como les decía, se revirtió la torsión, pero hay que darle un tiempo a ver si agarra vitalidad este testículo, pero probablemente así como se ve, tiene pocas chances y hay que hacerle de frente a una orquiectomía, más que una orquidopexia, que es el tratamiento de las torsiones testiculares. Pexia se refiere a anclar el testículo en el escroto para que no se rote. Eh, Habría que sacarlo en caso que no agarre un buen color este testículo. Se les da unos minutitos, se pone unas compresitas con agüita caliente a ver si agarra vitalidad. ¿Ya? Importante, siempre cuando hacemos esta cirugía hay que fijar el otro testículo, el testículo sano que no está torcido. ¿Por qué? Porque si ya te ocurrió en un testículo, el otro testículo también, lo más probable es que tenga esta alteración anatómica de una inserción como abajo de campana. Entonces, en el poco tiempo se te puede volver a torcer el otro testículo, entonces hay que aprovechar la misma cirugía para fijarlo. Un diagnóstico diferencial con la misma historia, un paciente que está en reposo, que empieza con un dolor súbito del testículo muy doloroso, puede ser torsión de la hidatides Morgani, ya que este remanente mulleriano
que no tiene ninguna función, ¿ya? Acá se ve el testículo, este le pedimos, y acá se ve la hidátide, que acá está torcida. Es más frecuente en niños, es un dolor que se ubica bien en el polo superior y se puede confirmar con ecografía, ¿ya? Este generalmente el manejo es con antiinflamatorio, no necesita generalmente cirugía, ¿ya? Pero si queda la duda si es una torsión de hidátide o si es una torsión testicular, se opera de todas maneras y mejor operar lo demás que de menos. ¿Y qué se hace con la hidátide? Se saca, se corta acá de raíz. No, no tiene ninguna función. Acá me preguntan algo más. Mm, profe, ¿la torsión puede afectar la esterilidad del paciente? Claro que sí. O sea, tenéis que tener en cuenta que si tenía una torsión testicular, el testículo pasa en isquemia y posteriormente un infarto. O sea, si es que se infarta ese testículo, va a carecer de función. ¿Ya? Favorablemente, si el paciente tiene el otro testículo sano, puede seguir teniendo espermio sano y todo el cuento, pero si el paciente ya tiene un testículo medio averiado, sea por la causa que sea, y si le infarta el otro testículo, obviamente va a afectar su fertilidad y puede tener muy, muy mala calidad espermática. Y otra pregunta, ¿qué tanto tiempo puede pasar antes de que muera el testículo? Generalmente, quédense con la idea que son 6 horas, ya, 6, 8 horas, depende de donde uno lo lea, pero acá igual que aplica para los accidentes cerebrovasculares, para los infartos agudos al miocardio, el tiempo es lo más importante. Entre menos tiempo, mejor, ¿ya? Pero quédense con 6, 8 horas. La orquiepidemitis es otra de los diagnósticos diferenciales em, de dolor testicular. Ya no es tan agudo el dolor, más de inicio gradual. Hay un aumento de volumen testicular. Está el signo de Fren, que es que al levantar el testículo disminuye el dolor y el reflejo cremastérico, como no está torcido, el testículo va a estar presente. ¿Ya? El reflejo cremastérico por si alguien no cacha, se aplica estimulando acá el muslo, la parte interna del muslo, ¿ya? Y se genera una contracción del cremáster, como que se da un poquito de ascenso del testículo, ¿ya? Y acá se ve en la imagen un testículo aumentado de tamaño, un poco rojo, muy sensible. A estos pacientes les duele mucho al examinarlo. La clínica es bien evidente muchas veces. La etiología puede ser infecciosa o no infecciosa, traumática cuando son infecciosas, pero lo más frecuente es que sean infecciosas y que el mecanismo es ascendente, entran por la uretra y van a infectar algunos de los testículos, sobre todo gram negativo. Ahí no es gran, es gram. Si hacemos exámenes de laboratorio, generalmente un paciente con leucocitosis, desviación izquierda, aumento de PCR, de procalcitonina, etcétera. Y en la ecografía nos ayuda mucho para hacer los otros diferenciales, en que va a haber un aumento del flujo en el Doppler. Está muy vascularizado, acuerden que está inflamado el testículo. Puede haber un poquito de hidroceles en contexto de la inflamación y el manejo, suspensor escrotal, como este que se ve acá en la foto, antibiótico, tomarle un cultivo previamente, obvio, un urocultivo, después iniciarle antibiótico empírico y ajustarlo, y antiinflamatorio de todas maneras. También sirve el hielito local. Otro de los diagnósticos diferenciales es traumatismo. Acá es todo un testículo que está fuera del escroto, y acá es por un accidente que tuvo el paciente. En general se da está bien claro la historia, o sea, golpe, accidente de tránsito, deportivo, etcétera, o laborales. Y la ecografía nos sirve a veces para ver si el testículo está fracturado o no, ¿ya? Siempre que hay una fractura testicular, tratamiento evidentemente quirúrgico, ¿ya? Fractura testicular se habla cuando eh, no está, hay una solución de continuidad en la albuginia del testículo, ¿ya? Bueno, acá sale, cuando hay fractura es ruptura de albuginia, eso hay que operarlo.
Y cuando no hay, hay puro hematoma y no hay fractura del testículo, en general son manejos médicos. Ya, respecto a otro tema de síndromes, la uropatía obstructiva puede ser alta o baja. La alta es cuando hay una dificultad en el vaciamiento de los riñones hacia la vejiga, ¿ya? Que esto determina hidronefrosis o hidroureteronefrosis que lleva con el tiempo lleva a comprometer la función renal. ¿Cuál es la diferencia entre hidronefrosis o hidroureteronefrosis? Que la hidronefrosis es solo dilatación de la pelvis, los cálices menores y mayores del riñón, y la hidroureteronefrosis le agrego a esta dilatación le agrego del uréter también, ya que eso me va a hacer sospechar el nivel de obstrucción que tiene, si es en el uréter o si es más cercano al riñón. Y la uropatía obstructiva baja es cuando hay un impedimento en el vaciamiento de la vejiga a través de la uretra. Esto lleva a una vejiga de lucha, aumento de residuo postmiccional, retención de orina y que finalmente después de un tiempo también lleva a comprometer la función de los riñones. Este es un esquema bien choro del Néter que ve muchas causas de obstrucción de la vía urinaria alta, en estos casos, esto es hidronefrosis, hidroureter, tumores, vasos aberrantes, fibrosis retroperitoneales, cálculos, infecciones crónicas, un acodamiento del uréter, eh, cálculo, este es un cálculo coraliforme, como ven ahí, que eh, toma la forma de todos los cálices, y a su imagen derecha es la imagen de las causas de uropatía obstructiva baja. O sea, cómo se ve, va a ser una pared vesical engrosada, hipertrofia trabéculas del detrusor, como se ven acá, cálculos, tumores, estos son los divertículos que les mostraba en la foto de la cistoscopía antes, tumores, crecimiento prostático, abscesos prostáticos e infecciones, estrecheces uretrales, pólipos uretrales, etcétera. O sea, las causas son muchas, hay que tenerlas en cuenta. A ver, ¿alguien acá pregunta algo? Profesor, Sí, los sí. tienen en las glándulas de Bartolino, ¿Perdón? que si los hombres tenían glándulas de Bartolino y si estas se inflamaban podían producir obstrucción. No, no, no tiene. ¿Claro? Espera. Ah, súper. No, no, eso no es un problema, por lo menos en el hombre. ¿Ya? Ya, hablando de la uropatía obstructiva baja, es la obstrucción a la salida de la vejiga que dificulta el vaciamiento de la vejiga. Tienen que tener en cuenta que al hablar de uropatía obstructiva baja, esta obstrucción puede estar en la vejiga, puede estar en el cuello de la vejiga, puede estar en la próstata o puede estar en el largo de la uretra. O sea, para que no asocien solamente la uropatía obstructiva baja con que tiene la próstata inflamada. ¿Ya? Ese es el mensaje. Em, etiologías son muchas. Crecimiento prostático, hipoactividad del glucosor, hiperactividad, poliuria, dolor pélvico crónico, vejiga neurogénica, ITU, cuerpo extraño, estrechez uretral, tumor litiasis, causa, ¿ya? Clínica van a ser los síntomas del tracto urinario inferior, que ya los habíamos nombrado, no los voy a volver a repasar, pero están los de llenado, vaciado y los postmiccionales, esos se los tienen que saber sí o sí, ¿ya? Que antes el paciente viene cuando ya se empieza a complicar la cosa, ¿ya? La evaluación, la clínica va a ser muy importante, lo que me vaya contando, hacerle todas estas preguntas al paciente, acuérdense del cuestionario del IPSS, que pregunta todos estos síntomas del tracto urinario inferior y los catalogaba según la severidad. Después en el examen físico, hacer tacto rectal, me da al menos una estimación de cuánto, si es que la próstata está involucrada en esto, cuánto mide más o menos. En el examen físico también puede tener un globo vesical.
La ecografía me sirve para medir el volumen prostático, ver el residuo, ver si tiene alguna complicación vesical por esto. Y de la evaluación también, la uroflujometría, ¿ya? Ya la nombré. El tratamiento va a depender de la etiología, la verdad. Acuérdense si es una obstrucción de la vejiga, de la uretra, de la próstata, etcétera. Pero el concepto que siempre tienen que tener es que si hay un mal vaciamiento de la vía urinaria, lo que nosotros queremos lograr como urólogos es desobstruir la vía urinaria, lograr que el paciente orine bien. ¿Para qué? Para evitar que tenga complicaciones, para evitar que tenga infecciones, para evitar que tenga hematuria, para evitar a la larga que tenga una enfermedad renal crónica. ¿Ya? La uropatía obstructiva baja, si no se trata, son pacientes que en años llegan a ser una enfermedad renal crónica, puede ser etapa que requiere diálisis y todo, ¿ya? Eso tenemos que evitar, ¿ya? La hematuria, esta ya la nombramos en una de las primeras clases. El cólico renal, ¿ya? Esto lo tienen que saber sí o sí, ¿dale? Eh, es muy clásico, lo van a ver con mucha frecuencia en la urgencia, ¿ya? ¿Por qué ocurre el cólico renal? Hay una obstrucción aguda del uréter, ¿ya? Por ejemplo, acá, que provoca aumento, como se sigue produciendo orina, aumenta la presión intraabdominal y este aumento de la presión intraabdominal y distensión provoca, perdón, este aumento de la presión intraabdominal en la vía urinaria provoca una distensión de la cápsula renal y esa distensión de la cápsula renal va a provocar el dolor típico de un cólico renal. La clínica, esto sabérselo sí o sí, dolor intenso, en la fosa renal, flanco, fosa ilíaca que se irradia a los genitales ipsilaterales, que en mujeres puede llegar hasta doler el labio, los labios mayores, en hombres el testículo, característicamente no pasa la línea media, o si no pensar en otras cosas. Se acompaña por síntomas neurovegetativos, que eso también lo nombré la otra vez porque pasaba, náuseas, vómitos, agitación, un paciente que no cede con el reposo este dolor. La gran mayoría presenta micro o macrohematuria. ¿Por qué? Porque hay un cálculo, una piedra en la vía urinaria que está lesionando un poco las paredes, el urotelio, y eso va a provocar posteriormente hematuria cuando el cálculo se encuentra en la unión uretero-vesical, que es la porción intramural, que es cuando el uréter está llegando acá a la vejiga, generalmente como está muy cercano al trígono vesical, que está muy inervado, se produce disuria, poliaquiuria, urgencia y dolor genital, ¿ya? Eso nos ayuda a saber también, orientar un poquito por clínica dónde podría estar. Diagnóstico diferencial, lo tienen que saber. Eh, Todos estos diagnósticos diferenciales, acuérdense que puede simular cualquiera de estas cosas: embarazos ectópicos, cólicos biliares, diverticulitis, apendicitis, obstrucción intestinal, pancreatitis, úlcera, ¿ya? Así que ustedes tienen que hacer todas las preguntas correspondientes para descartar estos diagnósticos diferenciales y identificar qué es un cólico renal, ¿ya? El abordaje, examen de orina y urocultivo siempre, hemograma, parámetro inflamatorio en caso de que sospeche que está infectado, y lo fundamental va a ser el piedotac. Recuerden, como les nombraba en otra clase anterior, la hematuria se estudia con urotac. Los cólicos renales se estudian con Pilotac, siempre, ¿ya? No pidan una ecografía para ver los cálculos, no nos va a servir. La ecografía no logra ver el uréter, ¿ya? Así que pidan un Pilotac. El concepto, esto obviamente ustedes están recién en semiología, pero acá por eso son conceptos a grandes rasgos, pero es siempre es obstruir la vía urinaria, o sea, el riñón no puede estar tapado, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a seguir doliendo, se va a infectar esa orina, va a ocasionar una pielonefritis, etcétera, ¿ya? Y después la pielonefritis un absceso y después va a haber el riñón, etcétera. Entonces siempre mantener desobstruida la vía urinaria. Generalmente el manejo va a depender de muchas cosas, pero analgesia, terapia médica expulsiva, y cuando son quirúrgicos,
tenemos las opciones que ya las conocen, el doble J o pigtail, la nefrostomía o cirugía para resolver inmediatamente los cálculos. ¿Ya? Eso era. ¿Dudas que tengan? ¿Qué es lo que más va a preguntar en la prueba, profe? Uy, no he hecho las preguntas. No he hecho las preguntas aún. Me las pidieron, las voy a hacer ahora, pero mira, a mí lo que más me importa es mm, los conceptos que he ido destacando acá en las clases, ¿ya? No, no son cosas rebuscadas, pero las cosas que le he dicho, oye, esto se lo tienen que saber durante las clases, eso es lo que le voy a preguntar, ¿no? No es nada que se escape. Ahora, pueden ser preguntas que no están directamente en el PowerPoint, pero que sí las nombré, ¿ya? Me interesa que en las cosas que yo di énfasis que se tienen que saber, eso les voy a preguntar. La verdad, como médico general, no es tanto lo que tienen que saber de urología, pero sí son cosas importantes que tienen que saber y que son bien evidentes. ¿Ya? Como estos síndromes urológicos, saber diagnosticarlos, saber los signos, el examen físico, qué examen se pide inicialmente, eso va a ser importante. ¿Ya? Cosas de Ya, la... profe. Muchas gracias. ¿Ya? Así que eso, que les vaya muy bien, su prueba es el jueves, ¿o no? Sí, de la próxima semana. Súper. ¿Ya? Pero no son preguntas peludas. Ya, eso pues, que les vaya muy bien. Nos estamos viendo en quinto. Chao, chao. Chao, profe.